Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chiapas, AC, socio activo de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y socio activo de la Asociación Nacional de Fiscalistas, por lo que los dejo con ustedes a los licenciados con el tema riesgos empresariales. Licenciados, les dejo el micrófono. Adelante. Hola, un tema muy importante respecto a lo que son los riesgos empresariales. Voy a iniciar yo y posteriormente va a seguir mi amigo Paulo, donde vamos a hablar principalmente de las herramientas para la detección de un riesgo empresarial. Principalmente al hablar de riesgos empresariales, pues tenemos que hablar principalmente de ese cumplimiento normativo. ¿Qué es el cumplimiento normativo? También denominado compliance. El compliance es aquella herramienta que nos va a ayudar principalmente a que la empresa cumpla con todas sus obligaciones, ya sean fiscales, penales, administrativas, laborales. Pero también es muy importante que debemos de tomar en cuenta para llevar a cabo este tema y sobre todo para el cumplimiento es buscar esas normas y estándares tanto nacionales e internacionales que son herramientas principales que nos van a ayudar en la gestión de riesgos. Vamos a analizar principalmente aquellas oportunidades y aquellas amenazas, las incertidumbres y sobre todo aquellos eventos donde nos puede surgir ese riesgo. Todas aquellas actividades que tiene la empresa principalmente de cualquier organización sin importar la dirigencia y sin importar principalmente su tamaño. Son conocidas en la actualidad como gestión de riesgos. Todo este término que se ha utilizado y que se ha referido específicamente en accidentes operacionales, sobre todo principalmente en catástrofes y sobre todo en otros que puedan afectar los objetivos de cualquier empresa y alterar los sistemas de gestión de la misma. Entonces debemos de tomar en cuenta aquellas circunstancias que nos ayudan principalmente a ver este tema de la gestión. Este tema de la gestión principalmente vamos a basar principalmente en una etapa fundamental, en una evaluación económica y sobre todo financiera de la empresa. Se trata de un enfoque riguroso y principalmente que se tiene que documentar en los niveles de desarrollo de las actividades de la empresa. Otra principalmente es analizar toda la información de todas las áreas de interés, tanto internas como externas. Por otro lado, también vamos a analizar este tipo de información, este tipo de procesos y sobre todo de uno de los importantes que poseen de la empresa y tienen un valor de la organización. Y sobre todo para desarrollar aquellos mecanismos que sean necesarios para asegurar la protección adecuada de la empresa, de la organización. Ahora bien, toda esta seguridad de la información cuyo objeto, cuyo propósito principalmente consiste en mantener los procesos organizacionales y sobre todo la importancia que ha recobrado ahora en día con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sobre todo el papel que va a jugar el responsable de esa seguridad de la información. Ahora bien, se va a tomar en conciencia principalmente el papel y los riesgos que contrastan este tipo de información. Ahora, finalmente, también vamos a tomar en cuenta toda aquella innovación, el desarrollo tecnológico de forma continua en el mercado, el enorme crecimiento de la demanda de productos y servicios. Entonces, todo este tipo de herramientas, tanto normas nacionales e internacionales, nos van a ayudar a asegurar principalmente aquellas estrategias de reacción y solución de forma puntual, sobre todo para protocolizar y sobre todo gestionar ese riesgo. Una de las normas principales es la ISO 31000, que es emitida por la Organización Internacional de Normalización, es una ISO, y sobre todo principalmente es una norma de familia sobre la gestión de riesgo con el propósito que va a proporcionar los principios y directrices de dicha gestión. El proceso que sobre todo vamos a tomar en cuenta en el proceso de implementación a nivel estratégico y operativo. ¿Qué permite esta norma ISO 31000? Esta norma ISO permite principalmente fomentar una gestión proactiva y sobre todo libre de riesgos, sobre todo mejorar aquella información y de identificación de las oportunidades y amenazas, cumplir con las exigencias legales, reglamentarias, sobre todo además
de las normas internacionales, vamos a enfocarnos también a las normas nacionales, aumentar la seguridad y confianza y sobre todo para mejorar la prevención de pérdidas y sobre todo accidentes, mejorar el aprendizaje organizacional y sobre todo la eficiencia de todos los procesos operativos. Vamos a esquematizar principalmente, no sé si se me escucha. ¿Se escucha? Por favor, que me diga. Se escucha fuerte y claro. Ok, gracias, mi estimado amigo. Entonces, todas estas herramientas, principalmente que vamos a, principalmente para poder abordar toda esta temática y sobre todo principalmente todas las actividades de una organización. Entonces, vamos a tomar en cuenta todas aquellas que van a formar parte permanente de una serie de amenazas, cuáles van a ser altamente vulnerables, comprometiendo la estabilidad de la organización. Principalmente deben tomar en cuenta los accidentes operacionales, las catástrofes que puedan ocasionar, también algún detrimento a la empresa, qué panorama muestra ese riesgo y sobre todo qué amenaza nos puede tocar. Entonces, todas estas organizaciones han tratado de medir esos riesgos y sobre todo mediante estrategias de reacción y soluciones puntuales. ¿Qué es lo que se busca con esta gestión de riesgos? Principalmente se ha demostrado que se buscan buscar elementos, sobre todo de los riesgos y los factores que determinan un impacto de consecuencias en un sistema de los mismos, en el cual nos van a que van a intervenir los riesgos de una organización, sobre todo por una tendencia moderna. Entonces, que solo es principalmente el manejo de los riesgos. ¿Cómo vamos a evaluar esos riesgos? ¿Cómo vamos a administrar? Y sobre todo, ¿cómo comunicar estos riesgos de manera integral basados con los objetos estratégicos de la organización? ¿Qué estrategias se utilizan de manera preventiva? ¿Qué mecanismos van a ser de suma importancia para la gestión de los riesgos? La anticipación, ¿qué nos va a permitir? Principalmente si nos anticipamos a generar estos ahorros y sobre todo reducir los impactos empresariales. La gestión integral de los riesgos nos va a llegar y ha ganado sobre todo en estos últimos años una principal importancia, sobre todo que ha llevado a una aparición de modelos de gestión de riesgos y de control. En algunos de carácter específico, como hablamos ahorita de la 31.000, está la COSO, está la ISO 14.000, la ISO 22.000, está también la ISO 31.000, que es de forma general todos aquellos parámetros que ya mencioné anteriormente, y sobre todo esta gestión de riesgos va a ser de forma diseñada para generar a las organizaciones, incrementar la probabilidad de lograr sus objetivos, promover la gestión productiva, ser consciente de la necesidad de identificar y de tratar los riesgos de la organización, mejorar la identificación de oportunidades y amenazas, cumplir con todas aquellas exigencias legales, tanto nacionales e internacionales, depende del tamaño de la empresa y sobre todo si tiene empresas filiales o subsidiarias, y sobre todo estas normas internacionales que nos van a permitir principalmente mejorar esa información financiera, establecer esa base confiable en la toma de decisiones y planificación, mejorar la gobernabilidad, mejorar la confianza de los grupos de interés y sobre todo mejorar los controles. Todas aquellas herramientas principalmente que nos van a ayudar a asignar y utilizar todos aquellos recursos de tratamiento del riesgo, mejorar la capacidad de recuperación y sobre todo aumentar la eficacia y la eficiencia operacional, mejorar la salud y seguridad de la empresa y sobre todo la protección del medio ambiente. ¿Qué nos va a ayudar principalmente? Mejorar la prevención de pérdidas y sobre todo, así como la gestión de los accidentes, reducir las pérdidas y mejorar el aprendizaje organizacional. Todas estas normas y sobre todo principalmente nos van a ayudar a la implementación de una base de gestión de riesgos con estándares internacionales, con difusión en normas ISO 9000, estándares y sobre todo diversificándose con normas específicas. En estos últimos años principalmente se está haciendo de forma abierta todas aquellas normas, principalmente es un importante proceso que nos va a ayudar a emitir estos y sobre todo vislumbrar todos estos nuevos estándares, tanto nacionales como internacionales que los he mencionado, cuáles están relacionados con el ámbito de la empresa y sobre todo la gestión empresarial en la prevención de los riesgos laborales, riesgos fiscales, de seguridad, de salud del trabajo, la responsabilidad social corporativa
entre otros, y sobre todo las actividades relacionadas con la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, toda esta prevención de los riesgos laborales tiene por objeto mejorar la calidad, sobre todo principalmente de la higiene, la salud laboral y sobre todo de los trabajadores de la empresa. En la evaluación ISO 45001, el primer estándar internacional en salud y seguridad ocupacional. Todos estos modelos y principalmente el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión del Trabajo, COSO, anteriormente, ayudaron principalmente a mejorar todos estas instituciones del sector privado en Estados Unidos. Principalmente ayudan a establecer un control interno, sobre todo para que sirva y contraste y evalúe todos esos sistemas de control interno a las empresas. Este modelo COSO va a incorporar esas políticas, esas regulaciones de las organizaciones y sobre todo principalmente buscan mejorar el control de las actividades, el cumplimiento de sus objetivos. Por eso, de la década del 2010 para acá se han avanzado con los estudios del tema de gestión de riesgos, sobre todo principalmente por la preocupación, la identificación de esa necesidad que se tiene que mejorar en el marco de regulación de la empresa, sobre todo para poder identificar, evaluar y sobre todo generar esta gestión de riesgos de manera efectiva con la necesidad de un marco nacional e internacional. Buscar un lenguaje que nos ayuda principalmente a ampliar todo el aspecto internacional y sobre todo todos esos puntos medulares que tiene que ver la organización. Entonces, en 2013, COSO publica esta versión en el marco integrado de control interno, donde proporciona esta serie de elementos que nos van a ayudar principalmente a buscar cómo detectar, cómo identificar y cómo evaluar esos riesgos. Crea una estructura principalmente formal diseñada en la evaluación de la efectividad del control interno y está descrito en 17 principios. Estos 17 principios nos van a ayudar como un órgano de control interno, sobre todo para las entidades y organizaciones. Sobre todo, buscar cómo evaluar ese riesgo residual, ese riesgo inherente y sobre todo la tolerancia al riesgo, cómo vamos a tratar esos riesgos, cómo vamos a analizarlos y cómo vamos a vincularlos para poder tener una evaluación y un control de forma continua. Entonces, todos estos principios y sobre todo en el marco de 1992 de COSO, también se habla del concepto de riesgo de fraude. Estos riesgos principalmente son para evaluar los objetivos que tiene la organización. ¿Qué es lo que va a ayudar la evaluación de estos riesgos? El sesgo de la administración, el nivel de juicios y estimaciones que se tienen de forma externa, qué tipo de fraude se pueden cometer en los sectores, tanto nacional como internacional, en qué regiones o zonas geográficas, los incentivos para motivar el comportamiento humano y sobre todo la naturaleza tecnológica y la capacidad que tiene la empresa. Son algunos elementos que menciona COSO en el marco jurídico de 1992 y la modificación que hizo en el 2013. Entonces, eso es muy importante. Todas estas características que ayudan en el marco del 2013, con un informe elaborado de COSO, debiendo establecer principalmente la evaluación de cobertura, la evaluación de procesos. Estos procesos deben ser actuales, deben ser de actividades y documentación disponible, identificación de deficiencias existentes en el marco anterior y sobre todo la identificación de medidas a tomar en la transición, la formulación de un plan para la transición de la empresa, la confirmación y comunicación de todo de forma interna en todos los órganos, de todos los departamentos de la empresa y sobre todo darle seguimiento y presentación de esos informes, discutir y coordinar las actividades de una auditoría interna y externa. Todo esto se va a buscar de forma un control, que es un proceso llevado en el Consejo de Administración. El resto del personal principalmente nos va a ayudar a buscar y diseñar y proporcionar esa garantía razonable de lograr los objetivos principalmente con operaciones, reportes y cumplimientos. Entonces, todos estos parteaguas del sistema COSO, pues nos va a ayudar a un sistema efectivo de control interno y nos va a marcar principalmente los componentes y los principios que van a estar obligados para la gestión de estos riesgos empresariales. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este marco? La determinación de los componentes y los principios para diseñar un sistema de gestión y de control interno de la empresa.
el funcionamiento, cómo va a determinar esos componentes, qué principios las van a definir, la realización del sistema de control interno para lograr los objetivos que tiene la empresa. Entonces, todas estas son las principales características de los modelos de gestión de riesgos. La gestión de riesgos como tal, como ya les había mencionado, en 2009 pues se publicó la ISO 31000. Esta norma ISO con estándar internacional principalmente nos va a abordar aquellas directrices para la implementación de este sistema de control de gestión. ¿Qué nos va a ayudar de este tipo? Nos va a ayudar a determinar los tipos y tamaños para gestionar el riesgo, la diversidad de los riesgos a los que nos enfrentamos, las dificultades que tenemos para encontrarlos y sobre todo para poder identificarlos. Dentro de este marco, la norma ISO pues, nos va a ayudar a gestionar los eventos en los cuales se puede identificar un riesgo, proporcionar una estructura de control de riesgos, crear una organización que permita responder riesgos futuros y que logre una adecuada comunicación. Entonces, principalmente en un gráfico explica que esta norma ISO va a estar constituida por principios, la estructura y un proceso. Toda esta norma que va a estar determinada por principios y por un proceso van a ser utilizados para la organización, ya sea de forma independiente de su tamaño, de su actividad. Va a ayudar principalmente a aumentar la probabilidad de logro de sus objetivos, la identificación de oportunidades y amenazas. Aunque sea muy reiterativo con las oportunidades y amenazas, principalmente esa es una fórmula de realizar una gestión de riesgos. Pues, ¿qué es la norma ISO 31000, perdón? Como tal, lo podemos llamar como aquella guía de implementación que nos va a ayudar principalmente a todas las organizaciones al desarrollo de su propio enfoque basado en riesgo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Principalmente a que esta organización pueda identificar sus prácticas de gestión como referencia internacional, todos los riesgos y el buen gobierno corporativo que pueda tener la empresa. Y sobre todo es muy utilizada para los programas de auditoría interna o externa de riesgos. Entonces, todos estos tipos de evaluaciones forman parte de estas características primordiales. Por eso, la continuidad de estas normas y sobre todo ya han salido muchas que nos van a ayudar a generar un sistema de gestión de riesgos, pues principalmente nos van a permitir mejorar la gestión de las empresas, la protección del personal y material, la gestión y toma de decisiones, la mejora de imagen, el aumento y competitividad a otras empresas. Y sobre todo, vamos a tomar en cuenta incluir si se trata del sector privado o público, qué grupos económicos, asociaciones, compañías, tipos, y sobre todo nos vamos a centrar en la definición que señala la norma 31100 en efecto de certidumbre sobre objetivos, un efecto de desviación de lo esperado, de lo positivo o negativo, los objetivos que vamos a tener enfrente de la organización. Vamos a ver los objetivos que tenemos, tanto financieros, tanto económicos, de seguridad, entre otros, principalmente el riesgo que hace referencia a una combinación de consecuencias primordiales a un evento de cambio o circunstancias, la probabilidad que ocurra, la incertidumbre del Estado en un evento parcial, la deficiencia en un sistema de información relacionada al entendimiento de las mismas. Entonces, todos estos principios y sobre todo, principalmente, todas estas normas nos van a ayudar principalmente a buscar este sistema de control interno. Entonces, ahora que ya aparece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, está ahorita la Ley General de Responsabilidad y la debida diligencia corporativa, entonces también eso es muy importante, que nos están cerrando un marco de cumplimiento al sector empresarial. Y estas normas internacionales nos van a dar principalmente sobre todo, de las características primordiales de un sistema de gestión de riesgos. Entonces, todas estas características, sobre todo, vamos a abordar esos puntos medulares que nos señalan esos estándares. Y sobre todo, otra de las características son aquellos principios que nos van a ayudar sobre todo, a tener una base de gestión de riesgos, de cómo de forma eficaz los vamos a disminuir, las características de cómo analizar un riesgo, cómo disminuir el riesgo, cómo integrar la gestión de riesgos en todos los procesos organizacionales de la empresa
y sobre todo que vaya enfocado y diseñado a los objetivos de la empresa, sin importar y que sea necesario considerar todos los principios. Entonces, eso es muy importante y cada sistema de gestión de riesgos lo vamos a adecuar a las características de la empresa. Todas estas normas nos van a ayudar principalmente a enfocar esas características. Vamos a buscar los elementos que sean necesarios para evaluar y analizar e identificar los riesgos. Entonces, todas estas características y sobre todo que el sistema de gestión de riesgos va a contribuir principalmente de manera tangible al logro de sus objetivos, lo que se busca mejorar para el desempeño de la empresa y sobre todo, principalmente, que cumplan con los requisitos legales y los reglamentos, tanto la aceptación del público para las diferentes cuestiones, principalmente la calidad del producto, la gestión del proyecto que se va a realizar, que tiene la empresa, la eficacia de sus operaciones, el gobierno corporativo y su reputación, que es lo que nos va a ayudar principalmente a todas estas características. ¿Qué nos va a ayudar principalmente? Todas estas características y principios de esta norma ISO 31000, sobre todo nos va a ayudar a crear y proteger todo este sistema de organización y sobre todo que van a ayudar a poder identificar y abordar tanto de forma interna y externa la incertidumbre que va asociada a nuestros objetivos, la eficacia de cómo gestionar esos riesgos y sobre todo la contribución de la misma. Entonces, todos estos valores, tanto cualitativos, nos van a ayudar principalmente a determinar en términos cualitativos cómo van a contribuir de manera considerable al desempeño de la empresa, a su reputación y al cumplimiento legal. Entonces, todo va enfocado a los objetivos de la empresa y sobre todo a generar un cumplimiento normativo de la misma. Entonces, no solo de manera penal, también de manera laboral, de manera empresarial, y es dependiendo de todas las actividades que tenga la empresa y todas las características de la misma. Entonces, también el riesgo no es una actividad independiente. También vamos a tener en cuenta que tenemos que separar las actividades de la empresa, los procesos como herramientas principales de la organización, cuáles cuentan con mayor responsabilidad y cuáles no, y sobre todo los procesos de la organización, la planificación estratégica, los procesos de la gestión de proyectos y los cambios. Entonces, la gestión de riesgo como tal nos va a ayudar principalmente a que las personas, es decir, el consejo de administración pueda tomar una buena decisión y esa decisión esté justificada y puedan ayudar a definir las prioridades tanto de las acciones y distinguir entre los planes de acción, las acciones diferentes respecto a la aparición de diversos riesgos. Entonces, todas estas características y sobre todo principalmente cómo poder ayudar a la empresa a una gestión de riesgos, pues principalmente se va a aplicar de forma proactiva como parte de las decisiones y después de la decisión que se haya tomado de forma reactiva, es decir, un ejemplo, que la toma de decisiones sobre los objetivos estratégicos de la empresa y sobre todo tener en cuenta los riesgos, al igual que los cambios que tengan los recursos humanos, los procesos de innovación que genere la empresa y sobre todo principalmente la incorporación de recursos humanos y sobre todo los planes de inversión que tiene. Deberán especificar las pautas, qué tipo de evaluación van a tener, si de forma cualitativa o cuantitativa para poder medir el riesgo. Entonces, esta norma ISO nos va a ayudar como un marco de referencia porque deban tener en cuenta en forma todas las decisiones de manera eficaz y sobre todo para la toma de decisiones y sobre todo para la gestión de proyectos, la valoración de las inversiones y de las adquisiciones por mencionar algunos. Entonces, los responsables para la toma de decisión de toda organización va a comprender toda la política de gestión de riesgos, en qué consiste el riesgo, cómo se analizan riesgos y cómo poder tener esas competencias para poder aplicar en el proceso la gestión de riesgos y en cuanto a la toma de decisiones va a requerir la designación de un responsable para apoyar a la formación y la revisión que se ha necesitado para desempeñar el mismo. Entonces, son un parteaguas primordial. Entonces, ¿qué herramientas debemos de tomar en cuenta para esto? La gestión del riesgo principalmente tiene en cuenta explícitamente la certidumbre, hay que ver la naturaleza del riesgo y la forma de tratarlo.
Entonces, también dentro de esta gestión, de estas certidumbres, de su naturaleza y sobre todo, principalmente, el efecto de su certidumbre, hay que clasificarlas y poderlas evaluar de acuerdo a su naturaleza, el origen de la certidumbre y sobre todo cómo tratar y cómo considerar el efecto de este riesgo, cómo va a funcionar nuestros controles y ver la fiabilidad de los mismos. Entonces, hay que ver y hay que asociarlo principalmente al proceso de gestión y sobre todo, principalmente si la información o el canal de comunicación fue efectiva entre las partes involucradas para que se lleve a cabo de forma inmediata el sistema de gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos principalmente va a tener en cuenta de forma adecuada el número y tipo de métodos para analizar y evaluar el riesgo y sobre todo cuáles van a ser los apropiados, cuáles van a ser los pertinentes y los impertinentes. Vamos a tomar de mayor importancia los riesgos encontrados para tomar una mejor decisión. ¿Qué hipótesis recogimos dentro del proceso y donde se refleja cuando se detecta el riesgo y sobre todo que, se han considerado los diversos pasos para poder analizar, para poder identificar y para poder evaluar la aparición de ese riesgo, la probabilidad y la consecuencia del mismo, analizar principalmente el riesgo, los tratamientos que podemos utilizar en ellos. Entonces, todo es un parteaguas primordial respecto a este tema tan importante. Ahora bien, todo este sistema de gestión de riesgos lleva una sistemática y va estructurada y sobre todo principalmente se van a considerar tres enfoques principalmente. El enfoque consistente en gestionar en el momento para la toma de decisiones se va a buscar principalmente proporcionar a la organización que construya y se construya a través de una confianza y de éxito. Se van a requerir prácticas en las organizaciones y sobre todo para que para toma de decisiones se usen criterios adecuados a los riesgos encontrados y se relacionen a los objetivos de la organización y el alcance de sus actividades. El enfoque puntual principalmente va a estar enfocado principalmente en un proceso normal de gestión, es decir, buscar un proceso óptimo para la toma de decisiones dependiendo del marco del diseño referencial y sobre todo se van a considerar de forma principal todas aquellas oportunidades, los costos de revisar esa decisión, si es sustancial o no, y sobre todo de cómo vamos a evaluar y entender y determinar el enfoque de esta gestión. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Mediante la aplicación de métodos, sobre todo, no solo de un método, vamos a analizar cuál es el más oportuno dependiendo la clasificación de riesgos financieros, fiscales, empresariales y sobre todo principalmente cómo lo vamos a determinar y cómo le vamos a dar esa prioridad. De eso se va a determinar la cuestión del sistema de gestión y sobre todo que va a estar estructurado al enfoque o a la prioridad que le dé la organización para poder disminuir esos riesgos. La gestión de riesgo también se va a basar principalmente en la información encontrada dentro de la misma empresa. ¿Qué es lo que va a pasar principalmente? Esta gestión de riesgo se van a basar en fuentes de información, datos históricos principalmente, la experiencia, la retroalimentación entre las partes interesadas, la observación, las previsiones y sobre todo los juicios de experto. También las personas que van a tomar la decisión deberán informarse de cada una de las cuentas y de lo que se cuenta, principalmente qué limitaciones tiene la empresa, si tiene modelos, tiene datos, así como las posibles divergencias que tienen los expertos en la implementación de los mismos. Entonces, todas estas características que se toman en cuenta de esta norma 31.000, que para que la conozcan en un contexto tanto interno como externo, nos van a ayudar principalmente a la aplicación de un sistema de gestión de riesgos a través de un control interno y todas estas principalmente van a tener en cuenta la cultura, las características y criterios y sobre todo el contexto y operación de la empresa. Entonces, todo es un enfoque muy primordial y sobre todo vamos a tomar en cuenta el diseño va a determinar muchos aspectos, tanto incluyendo el estilo, el tamaño, la cultura, el sector, la configuración y sobre todo la gestión organizacional.
Entonces, todo esto es un parteaguas principalmente para que ustedes vayan conociendo estas normas y estos estándares internacionales, sobre todo principalmente para que ustedes conozcan qué es este estándar internacional, cómo actúa este estándar, qué principios, qué modelos y sobre todo principalmente podemos utilizar para poderlo implementar en cualquier tipo de empresa. Tanto los abogados como los contadores debemos de conocer qué modelos, porque dependiendo, ahora ya con este tipo de responsabilidad que ya está establecida en los códigos, pues se puede delimitar y se puede evitar a través de un sistema de gestión de riesgos este tipo de responsabilidades. Hasta ahí terminaría mi participación por ahora para darle el uso de la palabra a mi querido Paulo y sobre todo principalmente ustedes enfocarse también no solo en lo nacional, sino que estas herramientas internacionales nos van a dar un apoyo muy importante. No sé si estás ahí, mi querido Paulo, para que prosigas. Sí, sí, aquí estoy. Buenas tardes. Antes que pasemos con el licenciado Paulo, me gustaría preguntarle si no hay alguna preguntas, dudas, preguntas que quieran hacerle al licenciado Franklin, porque es muy importante también para que retroalimentar este evento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya ven que todos los casos que manejó el licenciado Franklin son temas muy importantes, son temas muy relevantes que el empresario actual y los contadores tenemos que apoyarlos con los abogados, porque son temas que muchas veces nosotros como contadores desconocemos, pero ellos vamos a tener el apoyo de ellos, de los abogados. Entonces, si no hay pregunta, continuamos con el licenciado Pablo Alexander. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Espero que estén bien. Bueno, siguiendo con el tema de riesgos empresariales, que va más enfocado al compliance, partiendo de un concepto y características que tiene ese tema de compliance, hay una definición que surgió de Basilea, que esto surgió a partir de que se vio el tema de lavado de dinero, lo que son inclusive también salió lo que son las 40 recomendaciones de la GAFI, pero nos dice que esta definición que se basa en una función independiente en lo que son los programas de cumplimientos, el compliance, y tiene 5 características, porque nos dice que en esta se va a identificar, asesorar, alertar, monitorear y reportar, ¿no? Tiene 5 características, el cual estos riesgos de cumplimientos tienen que aplicarse a las organizaciones anteriormente se aplicaba a las grandes organizaciones, tanto a las, ahora sí que transnacionales como en otras, y pues existen diversos riesgos en el cual debe de prevenir este programa de cumplimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos? Existen riesgos de sanciones de cumplimiento legales, y hablando del tema de legales, pues podemos encontrar no solo la parte fiscal, sino podemos encontrar laboral, civil, la parte mercantil, corporativo, penal, entre otros, ¿no? Diversos tipos de legalidades, es lo que quiere decir este tipo de riesgos. ¿Cuál otros riesgos podemos encontrar? Riesgos financieros. Actualmente, anteriormente, cuando empezó esta pandemia, existían diversos riesgos financieros y fiscales, porque las autoridades aprovecharon para realizar sus facultades de comprobación. Esas facultades de comprobación, pues,
cuando surgió la pandemia, que dijeron las autoridades sanitarias que toda persona debía estar en cuarentena, y pues ahora sí que también cerrar ciertos negocios. Las autoridades por ahí se aprovecharon para hacer sus visitas domiciliarias o notificaciones que tenían que entregar, y por ende generaban en algunos casos créditos fiscales, ¿no? Y esos créditos fiscales se veía vulnerado el contribuyente porque lo daban como no localizado por no estar a la hora de la notificación. Recordemos que ahorita las autoridades están exigiendo la activación del buzón tributario por lo mismo. No todos los contribuyentes lo han activado, por eso es que se sigue dando ese tipo de visitas, pero esos créditos fiscales generaban también pérdidas financieras, ¿no? Esas pérdidas financieras pues tenían que costear, ¿no? O sea, de su propio patrimonio, inclusive tenían que cubrir ese crédito fiscal, lo cual vulneraba a los contribuyentes, ¿no? También sufrieron, aparte de ciertos créditos fiscales, sufrieron otros pérdidas financieras, como es la pérdida de ciertos clientes por ese tipo de riesgos, ¿no? ¿Cuál otro? También son los riesgos que puede sufrir cualquier empresario, los riesgos de reputación, ¿no? ¿Por qué los riesgos de reputación? Porque cuando las autoridades fiscales daban por no localizado al contribuyente, pues por ende lo publicaba, ¿no? También inclusive como un presunto, ahora sí que presunto EFO, presunto EDO, y pues lo publicaban a través ya sea por edictos o por estrados, y también ahora sí que hoy en día tiene mucha fuerza lo que son las noticias, ¿no? De que tal empresa, bueno, por así decir, dan el pitazo de que tal empresa es presunta a una empresa facturera, a una empresa fantasma, ¿no? Por lo mismo, de que se dan cuenta de uno y lleva a otro, ¿no? A partir del 2014, también se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también, ahora sí que este programa de cumplimiento, como les decía, se daba mucho en las personas morales. Ahorita y siento yo, en mi humilde punto de vista, que debe estar enfocado a todos, ahora sí que pequeño, grande o mediano empresario, ¿no? Ahora sí que para que no tengan esta situación ante el fisco, que hoy en día está tomando una fuerza, ahora sí que, o le están dando una fuerza con todas las reformas fiscales que están habiendo y las que faltan por haber, que en ese sentido el Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 2014 se publica esta reforma en el cual le dan esa responsabilidad jurídica, le dan esa responsabilidad penal a las personas jurídicas, es decir, a las personas morales, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad esa responsabilidad abarca para los socios o accionistas, y en el cual también va muy de la mano con la cuestión que es fiscal. Ya sabemos que existe una responsabilidad ya no solo para los socios o accionistas, sino también para las terceras personas, e inclusive ya hasta para el asesor fiscal, ¿no? Entonces, en ese Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsabilidad penal que adquieren las personas morales es una sanción pecuniaria o una multa, primeramente a los socios.
Y ahora sí que anteriormente solo era para los socios, ahorita ya están abarcando para la dos, ¿no? Ambas partes, tanto las personas físicas como son los socios y las personas morales, ¿no? ¿Cuál otro tipo de que puede conllevar? El decomiso de instrumentos, ¿no? El objeto, el decomiso de esos instrumentos con el cual están haciendo actos ilícitos, ¿no? La disolución de sociedades mercantiles, la suspensión de actividades, también la clausura y amonestación pública, clausura de establecimientos o amonestación pública. Hay algunos empresas que licitan en instituciones públicas, pero también estas sanciones nos dice en dicho código que van a ser cuando no tengan un programa de cumplimiento, un programa normativo de cumplimiento. Es para una falta de control, ¿no? Una falta de control organizacional. Ahora, ¿qué busca el fisco? Pues ahorita lo que se está debatiendo actualmente es la evasión, la defraudación o elusión fiscal, ¿no? Y con ello, tengamos en cuenta que hoy en día el fisco ya tiene, o bueno, ya cuenta con ciertas información, no solo con el contribuyente, sino con el cliente, con los terceros, responsables solidarios, inclusive ya con esa reforma hasta con el asesor fiscal. Cuenta también con la contabilidad electrónica, tiene información de los CFDIs, tanto los que se emiten como los que se expiden, los CFDIs de nómina, de traslado, todos los CFDIs que hoy en día conocemos. Conoce también impuestos que se han declarado, que se han pagado, que se están pendientes por pagar. También puede conocer qué créditos fiscales tenemos. También tiene la información de socios o accionistas, quiénes son los que están ahora sí que representando a las personas morales, quiénes son partes relacionadas. También hoy en día ya inclusive cuenta, tiene la información de los estados financieros, porque pues recordemos que todo esto se da a partir de reformas tanto a la ley de instituciones de crédito, al Código Fiscal de la Federación, el cual le da facultad para que se triangule información, ¿no? Entonces, que hoy en día también podemos caer ante el fisco, aparte de que cuenta con esa información adicional, porque recordemos que cuando ejerzan sus facultades de comprobación, no va a pedir ahora sí que solo las declaraciones, los FDIs, sino que ya está pidiendo tanto los documentos públicos como los documentos privados, ¿no? Los documentos públicos ya hoy en día le está haciendo el fisco a que tenga la fe pública o la fecha cierta, también como lo conocemos, que se da en 3 supuestos, y esa fecha cierta, a la hora de que el fisco ejerza sus facultades de comprobación, va a pedir todos los documentos, ¿no? Entonces, es importante lo que son los programas de cumplimiento, inclusive su servidor y otros colegas que nos dedicamos a este ámbito, pues ya, ahora sí que ya tenemos expedientes administrativos, laborales, fiscales, de todos los, ahora sí que de todos los expedientes que tengamos. Ahora sí que también, inclusive es tan importante porque nos sirve como un documento de prueba a la hora de interponer un medio de defensa, ¿no? Porque en caso, y que yo lo he detectado, en algunas ocasiones, si ustedes se dan cuenta, en la página del SAT solo te pueden mostrar como 4 o 5 años, ¿no? Pero
con esas nuevas reformas, hay que tener los documentos de por vida, ¿no? O sea, si ya no te aparece, si ya no aparece en el programa de la Secretaría de Hacienda, pues bueno, hay que acostumbrarnos así a la antigüita, todo impreso, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les repito, cuando ejerzan sus facultades de comprobación, que pues puede ser esas facultades de comprobación 3, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión de electrónica, pues nos va a pedir el fisco datos adicionales, ¿no? Y si no se cuenta con esos datos adicionales, que también puede realizar, pues puede realizar una carta invitación, puede ejercer sus facultades de comprobación, asegurar precautoriamente o definitivamente, determinar presuntoriamente impuestos, también puede fincar responsabilidad solidaria, puede fiscales, la restricción temporal o definitiva del CCD y lo que son la interposición y querellas, ¿no? Ya hablando en un ámbito de delitos fiscales. Ahora, existe otro en materia de compliance que también es de suma importancia, que es el compliance criminal, que ese compliance tiene un cierto objetivo, el cual es que las personas jurídicas no estén realizando actos ilícitos, porque ya les comenté en qué puede conllevar estos actos, ¿no? Pero en esos actos ilícitos va encaminado delitos de materia ambiental, delitos de lavado de dinero, delitos fiscales, delitos patrimoniales y también productos defectuosos, entre otros, ¿no? Entonces, es importante contar con un programa de cumplimiento y sobre todo para no tener problemas a futuro, ¿no? Es una prevención. Hay un dicho que dice, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces es preferible contar con este programa de cumplimiento, que también este programa, pues yo lo he platicado con otros colegas, es prácticamente un oficial de cumplimiento, es como un como una como un órgano de vigilancia, por así decirlo, ¿no? Lo que son las que abarcan las sociedades mercantiles, pero que tenemos que ya tener esa cultura de empezarlo a ejercer, no solo con las grandes corporaciones, sino con todas, ¿no? Las pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahora, ¿cuál es el otro, uno de los beneficios que podemos contar con, uno de los beneficios que podemos contar con este programa de cumplimiento, ese compliance, pues son primeramente apoyar a empresas en su cumplimiento, como ya les comenté, ahora sí que todo el apoyo de esas empresas, no solo en materia fiscal, sino también ya está ahora sí que tomando fuerza en materia civil, mercantil, penal, laboral, que debemos de cumplir con esas legislaciones, y también el prevenir en lo general y particular que no existan conductas delictivas como es el compliance criminal que les comenté, mantener en supervisión y en todo momento en vigilancia a través de una persona, que esta persona va a ser el oficial de cumplimiento. Y también otro de los beneficios es el tener la evidencia, ¿no? El tener el documento de prueba, porque ahora sí que los documentos probatorios pues nos sirven tanto, ahora sí que existen documentos digitales, porque también hay expediente digital,
pero también hay físicamente, entonces cualquiera de las dos es válida para un medio de prueba. Y también el otro de los beneficios es el prevenir una sanción, ¿no? Una amonestación, una sanción, ya sea económicamente, pecuniaria o corporalmente, ¿no? Ya lo que es la privación de la libertad. Recordemos que también hoy en día existe lo que es la ley de extinción de dominios, que es que atenta con el patrimonio del contribuyente, de la empresa, del cliente, y ahora sí que hay que cuidar ese ámbito, ¿no? Entonces, todos por esos puntos ahora sí que es que tenemos que contar con este programa de cumplimiento. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Contador Jesús. Sí, adelante. Estamos. Ok. Por si quieren alguna pregunta, alguien quiera levantar la mano, sería bueno para que esto se haga más interactivo, sea un tema más dinámico, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, sería muy importante que nos lo hiciera, si no, para continuar con el tema. Gracias, contador. Bueno, entonces, no solo en materia nacional se puede tener esos beneficios, sino también internacional, ¿no? Existen empresas que se dedican a exportar mercancías y ahora sí que pueden llegar a tener un problema en lo que es en comercio exterior o aduanas por ahora sí que el tráfico de mercancías, inclusive ahora sí que inclusive también pueden ejercer en ese ámbito de las facultades de comprobación de las autoridades, porque existen también requisitos para lo que son, que deben de cumplir para lo que son en materia de comercio exterior o aduanas, ¿no? Entonces, estos riesgos empresariales los debemos de prevenir en todo momento, ¿no? Desde que se expide un comprobante fiscal hasta lo que son hasta lo que son el pago de impuestos que se hace de manera provisional o definitiva. También, aparte de que, ahora sí que, aparte de los riesgos, no solo es solo del contribuyente, sino ya es para terceros relacionados, responsables solidarios y hoy en día los asesores fiscales, ¿no? También estos, ahora sí que se debe de verificar qué actos o hechos jurídicos se están realizando para lo que son la verificación de ciertos contratos que cumplan con todas las obligaciones. Hoy en día se está combatiendo la simulación, no solo la simulación fiscal, sino que también la simulación jurídica, no solo los contratos, sino también las actas constitutivas, que es muy, muy importante. Que hoy en día es muy importante lo que son, una disculpa. Hoy en día son importantes también la aplicación de las actas constitutivas, porque también si no cuentan con un requisito que establece, un requisito de tener un domicilio de la empresa, una razón social, los socios o accionistas, también puede ser motivo de
una de liquidación y una disolución. Si bien es cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no, ahora sí que no limita derechos, porque pues ahora sí que ahí nos dice que tendremos derechos derechos profesionales, podemos hacer servicios profesionales independientes de esos derechos, y también al derecho de la asociación, el cual, si bien es cierto, no nos limita, pero sí debemos de cumplir con ciertos requisitos de fondo y forma para no caer en un indicio o un acto ilícito, ¿no? Porque de esos indicios, pues ya conllevaría a otras aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí sería mi participación, contador. Bueno, ¿Conta? así aquí estamos, aquí, aunque tenemos un tiempecito por si quiere, ¿Mande? tenemos un tiempo por si quiere ahondar un poquito el programa. El licenciado Franklin Ajá. quiere, también tenemos todavía, como teníamos el programado para las 7:30, ¿sí? Si Ok. hubiera algo más que quieran comentar, sería bueno. Ya que al hablar de complier, cuando hablamos de complier, pues prácticamente para nosotros no es algo tan sencillo. El compliance es importante ya que es una visión temática en función de los instrumentos jurídicos que tutelan los derechos humanos, ¿no? Entonces, Exactamente. cuando hablamos de todo esto, podemos. Bueno. A ver ahí, ¿me copia? Sí, sí me escucha. Ya se corta tantito la llamada. Sí, es que se Sí. cortó. Ya como les decía, la regulación de los derechos humanos en México ha ido planeando todo esto, ¿no? Entonces es importante darnos un poquito, si nos pudiera hablar el licenciado Franklin un poquito más de los tratados de lo internacionalmente, cómo lo están manejando y cómo lo vamos a manejar aquí en México. No sé si se pudiera. No sé si nos escucha el Amigo licenciado Franklin. Franklin. ¿Sí, adelante? ¿Qué decías, bro? Ahí si nos pudieras, tu experiencia y conocimientos, apoyar cómo lo están aplicando en materia internacional, esos riesgos empresariales, compliance. Bueno, recordemos, y yo hablé del sistema de gestión para que pueda abordar la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Recordemos que como tal el sistema de gestión y sobre todo estas características de hablar de compliance o hablar de compliance program, y a muchos no les gusta el término el cumplimiento normativo, pues tenemos la tendencia española. Entonces, que se iniciaron los primeros estudios para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sobre todo el primer intento fue en 1995 en su ley orgánica 1/1995, donde se intenta establecer en el Código Penal Español. No fue así hasta la ley orgánica 5/2010, en el artículo 31 y 32 bis, creo, del Código Penal Español, donde ya se menciona dicha responsabilidad. El procedimiento que tenemos en México es similar al de España, pero ya España ya hizo unas modificaciones con su ley orgánica 1/2015, donde ya se pueden llevar a un procedimiento especial a las personas estatales, no solo las del sector privado. Entonces, en México todavía tenemos es decir, como
la Ley Orgánica 5/2010. En el caso de España ya tienen varios años con este tema. Hay sentencias tanto absolutorias como condenatorias que han demostrado tener programas de cumplimiento normativo efectivo. Recordemos que en México estamos ya en nuestro Código Penal Federal, en nuestros diversos códigos de diversos estados, como el estado de Yucatán y Quintana Roo, que son códigos modelos donde ya se pone como un atenuante o un eximente de la responsabilidad, que contar con un programa de cumplimiento normativo si es efectivo. Entonces también eso va a apuntar mucho a todos los avances que vamos a tener en materia penal, pero sobre todo principalmente con el establecimiento del Código Penal Único que están buscando desde hace años implementar en México, pero sobre todo la característica de este proceso es que puede ayudarte a no llegar a tener una responsabilidad de carácter penal. Ya tú mencionaste, no solo existen las pecuniarias, ni solo el riesgo reputacional, sino también el riesgo de que sea publicada la sentencia. Entonces también son unas de las consecuencias jurídicas que en España son consecuencias accesorias. Entonces, eso es muy importante. Ahora en México, pues ya estamos hablando un poco de compliance, pero no solo en el sector penal, sino también en el sector fiscal, administrativo, porque recordemos que el primer paso para construir un compliance program es conocer tu empresa. Entonces, todos estos pasos nos van a ayudar principalmente a identificar, por eso hablé de sistemas de gestión de riesgos, que es la norma 31.000, que nos van a ayudar a identificar, evaluar y sobre todo a cómo disminuir ese riesgo dentro de la empresa. Y uno de ellos, como tú mencionas, es de carácter primordial, conocer esas características que tenemos dentro del panorama. Y sobre todo ahora ya está cocinándose la Ley General de Responsabilidad Social Corporativa y Debida Diligencia, que no tarda en salir, y también es un parteaguas primordial para México, sobre todo porque ya está apuntalando a que los empresarios vean hacia un cumplimiento normativo. Entonces también eso es de suma importancia, y como tú lo abordaste de forma puntual, esas características. Hay unos que les llaman criminal compliance por la cuestión penal, que es parte medular, pero no deja a un lado las demás funciones de la empresa. Entonces yo hablo de un panorama general, y por eso voy a hacer comercial a todos los que están ahorita escuchándonos. Todos los lunes tengo un programa que se llama Compliance Legal, generando una cultura de cumplimiento empresarial, donde participan amigos a nivel nacional y sobre todo amigos del extranjero, España y sobre todo Argentina, Chile, Perú y Ecuador, donde han participado hablando de estos temas tan importantes, porque recordemos que la legislación española tuvo repercusión en Latinoamérica. Entonces, y tenemos legislación similar a la española, por lo tanto, vamos hacia esas miras. Recordemos que también estamos hablando de una responsabilidad para la persona moral, cómo la vamos a llevar a enjuiciamiento y cómo vamos a llevar ese proceso. Entonces, muchas de las personas que nos escuchan son contadores, abogados o administradores, tienen que conocer un poco de forma, aunque sea teórica, el proceso, como tú mencionaste, y sobre todo esas características que debemos de tomar en cuenta. Entonces, en España hay sentencias condenatorias y absolutorias respecto a este tema para poder fincar la responsabilidad penal de la persona jurídica, y sobre todo estas características primordiales a las que nos referimos es porque han generado un sistema de control de gestión de riesgos de manera efectiva. Entonces, no solo se trata de hablar de compliance, no solo se trata de un manual de ética, sino también de diversos controles. Estos controles son de forma primordial, y sobre todo no solo ver los factores internos, sino los externos. Por eso hablaba yo de tomar en cuenta tanto la norma interna como la externa. Entonces, estos estándares internacionales nos van a ayudar a vislumbrar todas las características y necesidades de la empresa, mi querido Pablo. Ok, muchísimas gracias, amigo. Hoy en día, ¿cómo ves, ahora sí que esta pregunta que siempre nos hacemos, la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahora sí que en PLD?
que va muy enfocado al también al compliance, ¿no? Criminal, que lo comentabas. Sí, pues recuerda que existe una certificación a nivel nacional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a los auditores internos o externos, más que nada son externos los que se certifican y puedan observar sobre todo el sistema financiero mexicano. ¿Qué es lo que se está buscando? Sobre todo con la información y sobre todo con la especialidad que yo hice respecto a este tema tan importante, es que todas aquellas características que se debe tomar en cuenta. Recordemos que el oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero va a tener aquellas consecuencias, como lo dice el artículo 421. Dice, los que actúen a nombre o por cuenta de. Entonces, ahí entran el oficial de cumplimiento, ahí entran los directores. Entonces, por eso se habla de la responsabilidad de los administradores o gerentes. Entonces, esas características que debemos de tomar en cuenta. Y por eso en México ya hemos avanzado en materia de prevención del lavado de dinero, que para otros países es blanqueo de capitales o blanqueo de activos. Entonces, eso es muy importante, sobre todo aquellas miras que se está buscando al sector financiero. Recordemos que la ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, en pocas palabras, la ley antilavado, pues hace una clasificación en su artículo 17, donde establece 16 actividades vulnerables. Entonces, no solo del sector financiero, sino aquellas actividades que al generar ciertas UMAs, pasando el UMA, ya tienes obligación de dar aviso en el portal del SAT, especializado en actividades vulnerables, siempre que sea una actividad habitual. Entonces también hay que vislumbrar que es un panorama muy general y también se habla de manuales de prevención en materia de PLD, como tú lo dices, pero más va enfocado ahorita al sector financiero, pero se está buscando también que exista este tema en el sector no financiero, y muchas de las empresas, aunque no lleven el sector financiero, ya se están apoyando de los oficiales de cumplimiento porque sí realizan una o varias de las actividades vulnerables y sí tienen obligación de implementar las medidas, los manuales, los controles en materia de prevención de lavado de dinero, mi querido Paulo. Gracias, amigos. Licenciado Franklin, hablando del tema de esto del programa de compliance o cumplimiento, una empresa corporativa debe manejar puede manejar diferentes programas de cumplimiento, como es el corporativo, laboral, el penal y el fiscal. Quisiera ver que me explicara más o menos si es correcto mi apreciación. Lo último, ya no te pude escuchar, amigo, se cortó. ¿Qué es lo que me decías, Jesús? Te comentaba, que si dentro del programa corporativo, el programa de compliance o de confianza debe de manejarse manuales diferentes para efecto laboral en un corporativo, el manual corporativo laboral, el penal, el fiscal y el corporativo, se debe manejar en esa forma. Sí, es de suma importancia. Cuando se habla de un compliance legal, así le llamo yo, o un compliance program, es un compliance integral, donde tenemos que ver todas las áreas, sin dejar a un lado lo penal, porque ya existe un procedimiento especial para las personas jurídicas. Entonces tenemos que ver todas las áreas de la empresa, pero principalmente las obligaciones y las actividades que tiene frente a terceros, como tú lo dices. Entonces sí se tiene que ver, y sobre todo principalmente por las áreas primordiales de la empresa. Entonces un compliance legal integral pues te va a ayudar principalmente a evitar esta responsabilidad. Recordemos que no va a haber un compliance legal 100% efectivo, pero sí va a haber un margen de error del 5%, que es el riesgo residual, pero simplemente dependiendo cómo vayas manejando las auditorías, la capacitación que tengas a tu personal respecto a este tema, o de las áreas que son primordiales para la empresa para evitar la comisión de delitos, pues sí va a ser efectivo dentro de un proceso penal para que no te finquen la responsabilidad, ya sea que hayas actuado tú a nombre de la empresa
o como trabajador, o que seas gerente de ella y pueda deslindarse dicha responsabilidad, como lo mencionó Paulo. Ok. Oye, amigo, y hoy en día, y ahora sí que tú eres el especialista y también para que nos aclares esa duda, ¿existen algunos programas o formatos, porque pues también así lo maneja la Secretaría de Hacienda, en el cual podemos a abordar este programa de cumplimiento o cómo se lleva a cabo? ¿Qué herramientas existen para ello? Mira, ese es el error y hay muchos amigos que me han comentado eso. Y para mí es una aberración de que me pregunten si hay formatos, si hay machotes. No, no, no. Recordemos que existen ya modelos implementados en ciertas empresas. Pero recuerda que no la característica que tiene Coca-Cola lo va a tener una pyme. Entonces, debemos de tomar en cuenta, primero por eso, el primer paso, y un compliance program no se hace de un día para otro. Por eso lleva cierto tiempo. ¿Por qué? Porque es una metodología, es un proceso que se lleva a cabo. Primero llega el especialista en materia de compliance, es decir, Paulo y Franklin son los especialistas en compliance. ¿Qué va a ser el primer paso? No. Franklin y Paulo se van a acercar a la empresa y van a conocer la empresa, van a conocer todas las actividades y todos los procesos que tiene la empresa. Y nosotros vamos a desmembrar esas actividades. Dentro de esas actividades vamos a detectar los riesgos que tú quieras, riesgos legales, riesgos laborales, riesgos fiscales, riesgos penales, etc. Entonces, de ahí vas a empezar a crear tus manuales. Entonces, no es algo que se tenga ya hecho o que tú llegues y, ¿sabes qué, Franklin? Véndeme los machotes, no voy a decir nombres, pero ya se acercaron varias personas a decirme que yo les venda los formatos. Entonces, no hay formato, porque si no, entonces, ¿cómo vas a vender un compliance? Porque es una camiseta a la medida del el empresario, de las necesidades del empresario. Entonces, sí es muy primordial y puntualizar que todas estas características que mencionamos del compliance program, del sistema de gestión de riesgos, es una mínima parte de un compliance, porque vamos a hablar de canales de denuncia, tanto internos, tipos de auditoría, sobre todo en materia de PLD, si la empresa realiza actividades o actividades no vulnerables o solo del sector financiero. Entonces, es un conocimiento integral de este tema del cumplimiento normativo, mi querido Paulo y mi querido Jesús, que eso fue enfocado a su pregunta. Sí, licenciado, no sé si estamos abusando mucho de usted, pero quería hacerle otra pregunta. En materia de derechos humanos, ay, se me fue la señal. No. En materia de derechos humanos, ¿cuál es la obligación que tienen las empresas, bueno, corporativos, digamos, en materia de derechos humanos? Porque, como vemos, toda empresa, actualmente yo me he topado mucho en las empresas con esto de los derechos humanos, cuando a veces corre uno un personal o despiden un personal, el trabajador ya va y dice, no, es que nos tocó en un caso, dice que viene aquí el de derechos humanos porque dice que lo tienen secuestrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obligación de la empresa ahí en materia de derechos humanos? Si me pudiera comentar algo. Es que no entiendo tu pregunta, mi querido Jesús. O sea, no sé, ponme un ejemplo. Vamos. La pregunta es si la empresa, si el corporativo tiene obligaciones en materia de derecho humano, si tiene alguna obligación. Pues es que todo va enfocado a ello, mi estimado Jesús, porque si tú cometes un delito y quieres involucrar a una persona, principalmente que un trabajador haya denunciado que tú como gerente cometiste el delito y tú buscas una represalia en contra de ellos, pues no solo va a ser un riesgo laboral, también es un riesgo en materia de derechos humanos, porque estás vulnerando su derecho al libre ejercicio dentro de la empresa, porque tú no puedes reprimir porque una persona haya acusado a Jesús de cometer un ilícito dentro de la empresa. Entonces eso forma parte de un canal de denuncia, por así decirlo.
porque los canales de denuncia son anónimos. Por un ejemplo más sencillo que te lo puedo poner. Perfecto. Sí, sí, gracias, Lick. Bueno, estamos llegando ya al final de este tema de riesgo empresarial. Veo, no hay nadie que levante la mano. Sé que el programa de esto, cuando hablamos de compliance, le digo, yo no soy especialista, trato de entenderlo, así como ahorita con el licenciado Franklin, el licenciado Paulo, trato de entender lo que es el compliance, porque en la práctica, los primeros que nos agarran los empresarios es el contador, como que el contador se lo supiera de todas, ¿no? Pero en realidad esto de cuando hablamos de compliance es hablar que el bueno en esta materia es el abogado, no el contador. Nosotros, pues, cuando nos dice el empresario, oye, es que me dice que tienes que meter un programa de compliance, sí, pero para eso lo vas a tener que ver que el abogado sea el que haga el programa, ¿sí? Como ahorita estamos tomando un diplomado de oficial de cumplimiento, en ese programa de oficial de cumplimiento que venimos tomando, hemos visto todos los cambios y los riesgos también que tiene el oficial de cumplimiento, porque no es nada más ser un oficial de cumplimiento, como decía el licenciado Franklin ahorita, es que véndeme un machote. No puedo venderte machote, como él lo dice, porque todo es hecho a la medida de la necesidad de la empresa. Pues lo que le funciona a una empresa panadera a nivel internacional no es la misma que le funciona a una empresa refresquera, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo, donde los contadores tenemos que hacer equipo, para todos los que nos están escuchando, y que debemos hacer equipo con el abogado, ¿sí? No nos arriesguemos solos porque es delicado, el ser oficial de cumplimiento es delicado, tiene su responsabilidad. Creo que aquí nada más los valientes como el licenciado Franklin se van a aventar para ser oficial de cumplimiento. Yo digo, sí lo conozco, pero no le entro, ¿no? Porque es bastante delicado. ¿O cómo lo ve, Lick? Mi estimado Jesús, y alguna asesoría que necesiten, pues me pueden encontrar en mis redes sociales a través de Facebook como Franklin Ruiz, a través de Instagram como Frank 8825, y sobre todo aquellas, bueno, mi correo electrónico es lick.franklinruiz@gmail.com. Alguna asesoría que necesiten en el tema de implementación de estos programas de cumplimiento, con gusto, nos pueden ahí, contactar, sobre todo porque lo que les hablé es un 1% de lo que es el mundo del compliance. Entonces, es tan fascinante este tema que ya llevo varios años con esto. Sí, así es. Yo vengo viendo su canal desde hace mucho tiempo, yo creo que más de un año. Vengo siguiéndolo en el canal de los programas que ha dado con Ecuador, con Colombia. Sí, sí. He estado siguiéndolo y veo Sí, con Conciencia Fiscal en Argos Cursa estuve 3 años, ya con la otra capacitadora ya llevo casi el año, entonces ya casi 4 años con estos temas. Sí, sí. No, sí, yo veo que que tiene usted una gran experiencia en lo que es compliance, ¿sí? Tiene una gran experiencia y lo he seguido yo creo que ya tiene más tiempo, pero he venido siguiendo y he aprendido algunas cosas y aclarado algunas cosas aunque no participo, porque a veces, no, nada más estamos escuchando también, ¿verdad? Pero sí aprendemos de todo eso. Sí, los invito a escucharme todos los lunes de 1 a 2 de la tarde y luego voy a regresar con estrategia, pero con otro programa en temas financieros también, los que me piensen seguir. Ya les voy a estar anunciando todas las noticias a través de mis redes sociales o a través de mi amigo Paulo, que siempre ahí está al 100% activo, también que va a participar en mi programa próximamente. Sí, sí, está muy bien, licenciado. No sé si no hay preguntas, no sé si no existen dudas. Sí me gustaría que participaran porque tenemos varias personas. ¿O alguna pregunta que quieran hacer a través del chat? Lo pueden, sí, porque a veces el temor de no querer hablar en la pantalla,
pero nos los pueden saber. Por ejemplo, yo veo aquí al contador Oscar Santos, un gran contador de San Cristóbal, a la licenciada María Elena, a la contadora Irma Pérez, ¿sí? Y otros contadores como Gerardo, ¿sí? Aparte de los que están en Face. Entonces, que si quieren participar o aportar algo, adelante. Y también quiero hacerle la invitación para que esta aula va a estar dando temas cada mes para que alguien que quiere aportar temas, adelante. Y queda abierta la puerta para ustedes dos, licenciados, que nos puedan dar una charla también en la aula Nafinet, ¿sí? Que nos digan qué día, y en la aula Nafinet es una hora, todos los lunes, cada lunes de cada 15 días, ¿sí? Hoy tuvimos el tema de honorarios de médicos, odontólogos y nutriólogos y psicólogos, ¿sí? Les dejo abiertas las puertas y la invitación para que el día que ustedes quieran o me digan qué día, yo los programe para que estemos nuevamente, pero ahora dentro de la hora Anafinet también, que tenemos el bien de tener aquí en la hora Anafinet Chiapas. ¿Sí? Bueno, no sé qué pusieron ahí, no sé, me escribió alguien, dice. Así dicen. Muy buenas noches, dice. Las empresas están obligadas a llevar este programa de cumplimiento. Mira, Oscar, con todo lo que se está robusteciendo con la Ley General de Responsabilidad Corporativa y debida diligencia, y ya lo que está establecido ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues está orillando a que el empresario vea a su porvenir y sobre todo principalmente esas características de poder implementar este programa de cumplimiento. Ahorita no es de carácter obligatorio, pero muchas de las empresas van a comenzar con en materia de PLD a ser exigibles los manuales, como son exigibles en el sector financiero, y contar con auditores externos. Por eso, ahorita muchas de las personas, contadores, abogados, administradores, se están certificando en materia de PLD para ser auditores externos. Entonces, vamos a un camino avanzando para que el sistema legal mexicano ya obligue al empresario a cumplir con todas y cada una de sus obligaciones. Entonces va a ser obligatorio este tema de la implementación del Compliance Program, mi querido Oscar. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay preguntas y respuestas, quiero subir las constancias de participación a los licenciados. Le voy a pedir al contador Víctor Manuel Sánchez Ochoa que nos haga favor de subir la presentación. Bueno, licenciado, la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, ¿sí? En coordinación con la capacitadora, con CIE Capacitación, en coordinación con Anafinet Chiapas, nos presentaron le entrego este reconocimiento al maestro y licenciado en Derecho Franklin Martínez Ruiz Gordillo por haber impartido el tema virtual Riesgos Empresariales dentro de nuestra aula de actualización corporativa CIA, capacitación en coordinación con Anafinet Chiapas, con duración de 1 hora y media, el cual también se le haremos llegar a su correo. ¿Sí? Gracias. Víctor, ¿me puede subir el otro, por favor? Igualmente, quiero hacer entrega del presente reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. Otorga el presente reconocimiento al CP y licenciado en Derecho Pablo Alexander Pascasio Jiménez por haber impartido el tema virtual Riesgos Empresariales, impartido desde la aula de actualización corporativa CIE Capacitación en coordinación con Anafinet Chiapas con duración de 1 hora y media. Licenciados, les agradezco mucho su participación y es un gusto para nuestra asociación y para el CIE corporativo
el que nos hayan brindado este gran apoyo y queremos ver si posteriormente están dentro de sus posibilidades seguirnos apoyando. ¿Sí? Sí, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto, contador. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, muchas gracias a ustedes por el gran apoyo y posteriormente nos vemos dentro de el siguiente mes con otro tema. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Excelente tarde. Fuerte abrazo. Gracias, Iván.